Buenas noches, familia Transformación y Vida y demás amigos y hermanos que nos acompañan esta noche. Como cada miércoles, te agradecemos muchísimo que hagas espacio en tu ajetreada agenda para acompañarnos en esta transmisión y poder aprender juntos acerca del corazón de Dios y de lo que Dios está haciendo en su iglesia, porque a final de cuentas eso es nuestro propósito, poder ser cada día más parecidos a Jesús, poder estar cada día más preparados para su venida. Y gracias a Dios por estas herramientas que Él pone a nuestro alcance para poder seguir aprendiendo, para poder seguir siendo transformados a su imagen. Damos la bienvenida esta noche a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Pastor Juan. Amén. Buenas noches a todos. Es un gozo estar con ustedes y queremos agradecerles por reunir con nosotros. Jesús reunió o predicó a miles, pero Él reunió con pocos, con 12. Entonces, gracias por ser discípulos fieles, reuniendo con su hambre para Dios y para la palabra de Dios. Pastor Enrique. Sí, gracias a Dios también una vez más por estar con ustedes y de verdad agradecemos la oportunidad que te podemos estar a través de este medio. Pues ahora sí que entrar hasta sus casas, pero de esta manera. Así que gracias a Dios por ello. Pastor David. Buenas noches a todos. Es un placer poder ya estar a media semana compartiendo esta transmisión con cada uno de ustedes. Lo preparamos y lo hacemos con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, con el único objetivo de que pueda bendecir tu vida, que pueda ser algo de bendición, que pueda ser algo que podamos aprender y nos lleve a seguir creciendo en el caminar con Dios. Amén. Gracias. Y bueno, quiero aprovechar para hoy la cápsula va a ser un poco diferente porque quiero presentar, ¿verdad?, formalmente a nuestra presentadora de cada noche. Sí. Ya llevamos, creo que 6 meses. Después de 6 meses de transmisión, queremos presentarles formalmente. Es que estabas a prueba. Estábamos viendo si nos me contrataban. No, sí. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Maggie. Maggie, queremos presentarles a nuestra presentadora de cada semana. Presentar a la presentadora. Ella es Maggie, es mi esposa, ¿verdad? Para los que no saben, para los que no nos conozcan. Para los que han preguntado. Para los que han preguntado, bueno, ella es nuestra querida Maggie. Y yo siempre le digo, gracias por estar cada noche con nosotros, porque siempre le hace falta el toque femenino a estas charlas y a todo lo que hacemos, porque entre nosotros tres sería un caos. Caos masculino. Imagínate, masculinos haciendo esto, sería un caos. Entonces siempre tú con tu sabiduría nos guías, nos orientas, nos ayudas. Me sonrojas. Y pues bueno, ella es parte del equipo ministerial de Transformación y Vida, pero los miércoles es la conductora de nuestra charla. La titular y única. La única titular. No, nos han preguntado que si habíamos contratado presentadora o que quién era o cómo estaba el asunto. No. Es mi esposa. Pero contrataciones, aquí les pongo el teléfono. Sí, abajo. pues de una vez puedes hacer tu comercial ahí. Te dejo el micrófono. Gracias. Bueno, pues mucho gusto a todos los que llevan 6 meses viéndome. Que no sabían pero quién no eras. sabían quién era. Mucho gusto. Un placer conocerlos. Bueno, pues como cada miércoles, acuérdate, te encargamos que nos pongas un me gusta en la página, que escribas tus comentarios, nos hagas saber lo que piensas, lo que anhelas o cualquier duda que puedas tener. Y bueno, esperamos que disfrutes esta charla tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Entonces, pues estamos entrando de lleno y continuando con este tema que llevamos ya varias semanas atendiendo, que es la madurez en el cristiano, la madurez en el Hijo de Dios. Hemos visto temas de todos. ¿Se acuerdan de casualidad todos los temas de que hemos hablado? Bueno, de todos todas las no, evidencias, pero... todas las evidencias de sí. La madurez. Llevamos un montón. Ser integral, ser íntegro. De hecho es el que más, en el cual hemos más nos ahondado, hemos estacionado y todavía hay mucho por aprender, ¿verdad? Amén. Pero bueno, esta noche, igual que la vez pasada, vamos a pisar algunos callos, incluyendo los míos y creo que los que estamos aquí, y vamos a hablar acerca de una evidencia más de un cristiano maduro, y es que un cristiano maduro
mantiene relaciones interpersonales sanas. Wow. Sí, relaciones sanas. La madurez tiene que ver con nuestras relaciones con los demás. Claro. Sí, porque a veces pensamos que la madurez es algo que nada más es interno, es algo que me compete nada más a mí, pero definitivamente una de las evidencias de la madurez es mi relación con los demás. A veces, alguna vez tú nos comentabas, ¿no, Pastor David? Todos me dicen, eres bien enojón, y yo, no. Entonces, definitivamente la madurez tiene que ver con nuestras relaciones humanas. Y es que cuántas veces hemos sido nosotros mismos a lo mejor, o hemos conocido gente que siempre presume una madurez espiritual, que a lo mejor conocen la Biblia a la perfección, tenemos o tienen muchos años en el Evangelio, pero son personas con las que no se puede tratar. Claro. Personas que no sabemos trabajar en un equipo, que no sabemos seguir instrucciones, personas que no sabemos trabajar a la par, relacionarnos, y es imposible trabajar con alguien así, inclusive en el ministerio, ¿verdad? Así es. Y en nuestras áreas de trabajo, en nuestra casa. Proverbios habla tanto de este tipo de personas, el necio, que es difícil de tratar. Entonces es importante que como cristianos, como hijos de Dios, también trabajemos esta área, también pongamos atención en esta área, porque a final de cuentas, como hemos dicho, la gente muchas veces el único evangelio que lee o la única Biblia que lee somos nosotros. Pablo decía, somos cartas abiertas. Entonces, ¿qué imagen de Jesús estamos dando? Un Jesús intolerante, intolerable, un Jesús enojón, un Jesús orgulloso, insoportable, soberbio. Orgulloso. Claro. ¿Qué imagen de Jesús estamos dando? Por eso la importancia de esta área como hijos de Dios, ¿verdad? Déjame voy a leerles una fábula bien rapidísima, que se llama la fábula del erizo. Y dice que durante la edad de hielo muchos animales murieron a causa del frío. Los erizos, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa manera se abrigarían y se protegerían entre sí. Pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, que eran justo los que les ofrecían calor. Por lo tanto, decidieron alejarse unos de otros, pero empezaron a morir congelados por el alejamiento. Así que tuvieron que hacer una elección. O aceptaban a sus compañeros con todo y espinas, o desaparecían de la faz de la tierra. Con sabiduría decidieron volver a estar juntos. De esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona muy cercana puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor que se daban unos a los otros. Y de esa manera pudieron sobrevivir. Interesante reflexión, ¿verdad? Así es. Pastor Enrique. Sí, al estar estudiando este tema, de verdad me sorprende el nivel en el cual Dios nos quiere llevar de madurez, porque como bien habíamos dicho tiempo atrás, esa madurez integral tiene que ver con todo lo que nosotros somos. Y parte de esa forma de ser es poder tener una relación sana con los que nos rodea. Eso da testimonio de lo que hay en nuestro corazón. Y yo quiero mencionar algunos pensamientos para dejar algunas bases o algunas cosas que nos puedan servir para comentar más adelante. Y uno de los aspectos importantes para tener esa relación sana interpersonal parte de una buena comunicación. Es decir, la forma en que nos comuniquemos va a determinar también lo que hay en nuestro corazón. Cómo es que nosotros podemos expresar lo que hay en nosotros y cómo lo comunicamos. Segundo, tiene que ver con una madurez espiritual. Es una clave importante porque de allí va a determinar también varias acciones mías
en esa madurez espiritual, y podríamos ahondar en cada una de estas partes o pensamientos que estoy mencionando, y podríamos ahondar mucho en ese terreno que tiene que ver la madurez espiritual para podernos comunicar incluso, o para tener una buena relación con los que nos rodean. Otro de los aspectos que también es importante es que la paz y el amor que haya en mi corazón, eso también va, o qué tan sano esté mi corazón, va a determinar cuál es mi relación con los demás. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque Mateo capítulo 12, versículo 35 y 30 al 37 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Ahí está la comunicación, ahí está la expresión. Y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Si su corazón es dañado, afectado, resentido, su comunicación va a ser de la misma manera, su expresión va a ser de la misma manera. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Pero también dice Romanos 12, 18 al 21: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que a mí me llama mucho la atención, y hablando de esta, la fábula que leías, yo quiero solo dejar este pensamiento. El agua fluye constantemente en los ríos. No se detiene porque hay piedras o obstáculos. No trata de quitar lo que hay en el fondo, solo fluye. Es su naturaleza. El agua estancada se pudre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aprender a fluir, a tener relaciones, comunicaciones sanas, y no vamos a estar esperando que las cosas sean afín como yo quiero, o que esa piedra que está allí sea quitada para que yo pueda fluir, o ese obstáculo que está allí pueda ser quitado también para que yo pueda entonces tener una buena comunicación, una buena relación. No, nuestra responsabilidad es fluir, comunicarnos, desarrollarnos en ese crecimiento espiritual, en esa madurez espiritual, en ese dominio propio, y poder comunicar de tal manera que podamos testificar del amor de Dios, lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo que va a reflejar en esa relación. Si no hay buenas relaciones, si hay situaciones de conflicto, de problema, de situaciones en las cuales estamos allí, como luego decimos aquí, de la greña uno con otro, entonces eso quiere decir que hay un problema dentro de mí. Sí, bueno, creo que sí soltó muchas, así de un jalón, todo. Pastor. De allí varios conceptos. Varias cosas. A ver, vámonos paso a paso, ¿no? Entonces, creo que con el que podemos empezar es justamente con el que termino ahorita. Si no hay cosa sana dentro de mí, no puede salir algo bueno. Ajá, como el versículo que acaba de leer. Del corazón del hombre sale, del buen tesoro salen cosas buenas. Entonces, definitivamente hay que empezar a trabajar por ahí. Así es. No puedo dar amor si dentro de mí no hay amor. No puedo dar bondad si no hay bondad dentro de mí, ¿no? Entonces, creo que por ahí tenemos que empezar, ¿no? Así es. Empezar a observar qué hay dentro de mí, porque definitivamente lo que yo tengo es lo que puedo dar, es lo que puedo ofrecer. Pastor Primera Juan. carta de Pedro, capítulo 4, 7 a 8, toca los fines del mundo, en los tiempos en donde estamos viviendo. Y sabemos que estamos viviendo en tiempos muy difíciles.
Pero más que todo, no es- el problema no está con la economía. El problema está con la condición del corazón de la gente ahora, hoy en día. Así es. Entonces, Primera de Pedro 4, 7 a 8. el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces sabemos en Mateo también, Jesús nos avisó que en los últimos tiempos el amor iba a Enfriarse. enfriarse, ya. Y los hermanos van a traicionar otros hermanos. Entonces tenemos una batalla hoy en día. Y la lema de hoy en día es yo primero. Yo primero. Después yo. Y Después yo. Y al la final, la yo. Trinidad, yo, mío y mí. Y mí. Y el Pronombres mundo- personales. Entonces estamos en esta lucha, no en el mundo, en la iglesia. Sí. Y todo en el mundo está enfocando en sacar nuestro corazón en vez de yo primero, Dios primero, otros primero, yo al fin. Yeah. Entonces, como dijo Pastor, la tentación, en especial en la cuarentena, es disfrutar nuestra aislation. Ajá, nuestro aislación. aislamiento. Eso. Aislamiento, Aislamiento. En lo que no tengo que cuidar a nadie. Ni ocuparme de nadie. Ajá. Exactamente, no tengo responsabilidad, pero cuando hacemos esto, el amor que tenemos va a secarse. Y tenemos que saber cuando decidimos otra vez de amar otras personas, saliendo de nuestra cueva de solitud, ¿ok? Superman tenía una cueva, como se dice, de solitud. Yo tengo una. Batman, ¿no? Batman tenía Batman su también. baticueva. Ahí él se metía y Exactamente. Queremos sabía estar de en la nada. cueva con la tecnología en vez de salir para administrar amor a otras personas. Tenemos que cuidar muchísimo en este fin de la época. ¿Ya? Y es que la Biblia dice que en estos últimos tiempos iba a haber gente amadora de sí misma. Exactamente. Y eso es lo que está pasando. Me amo a mí Yep. y al final a mí y más a mí. Había una canción, ¿no? Qué Así lindo es. estoy, qué bonito soy. Cómo me quiero. Cómo me quiero. Así es. Sin mí me muero. Exactamente. Jamás me podría olvidar. Y eso está dañando, eso está haciendo daño, exactamente. Así Sí. es. Dice la palabra en 1 de Corintios 3. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Y es interesante esta declaración de Pablo porque es un confrontamiento a la misma iglesia en esa inmadurez del carácter para relacionarse. Ujú, de las habilidades para exactamente. relacionarse. Y es interesante porque Pablo dice, ustedes están dando evidencia de su inmadurez a través de sus relaciones. Así es. Hay peleas, hay Así celos, hay contiendas. Sí. Y eso es Híjole. interesante porque, como decía Maggie al principio, a veces nosotros creemos estar en una posición espiritual mucho más elevada de lo que realmente estamos, ¿no? Yo en un mensaje yo les decía, a veces inflamos los números cuando se trata de autoevaluarnos. Pero finalmente, ¿qué nos va a dar el parámetro para saber cómo es nuestro corazón, qué tan maduros somos, cuánto hemos crecido, cómo hemos avanzado en Dios? A través de nuestras relaciones personales. Pablo se los decía, ustedes se están comportando Como bebés. como gente del mundo, Sí. como si no les hubiera amanecido el evangelio. O sea,
Y es interesante porque Corintios era una iglesia con mucho mover del Espíritu Santo, lenguas, dones y ven en las cosas en las que estaban cayendo. Entonces, esto es importante entenderlo, que finalmente, por eso hoy hablamos de este tema, porque es parte de un crecimiento espiritual. Y así como crecemos en la lectura de la palabra, en la oración, en diferentes ministerios, yo creo que también tenemos que ponerle atención a crecer en nuestras relaciones personales. Ahora, algo muy interesante es que a veces nosotros nos ocupamos o nos preocupamos por tener relaciones sanas con la gente externa, más no con la gente que está de casa, con la gente cercana a nosotros. Y yo creo que finalmente cuando nosotros queremos tener relaciones sanas, tenemos que comenzar, como decía el pastor Enrique, con nosotros primero, y eso se va a proyectar a nuestra gente cercana, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a la gente que está, bueno, a la suegra si la tenemos en la casa, ¿verdad? O al suegro o cerca. Y de esa manera ir avanzando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de lo contrario estamos cayendo pues digo, se va a ir a lo mejor muy fuerte, pero en un carácter hipócrita, en una falsedad, ¿no? Con todos los demás me llevo súper bien, soy bien lindo, soy bien amable, soy bien cariñoso, pero ¿cómo soy con mi esposa? ¿Cómo soy con mis hijos? ¿Cómo soy con la gente que está cercana a mí? Entonces yo creo que es interesante que podamos mirar esta parte en cuanto a si realmente queremos tener relaciones sanas. Tenemos que empezar por nosotros mismos, pero también empezar a cuidar y a trabajar en nuestras relaciones cercanas. Me gusta como dice Romanos 12. En Romanos 12 hay algunas declaraciones importantes con relación a esto. En primera dice, en Romanos 12:3 dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y es que creo yo, finalmente, uno de los grandes problemas personales o en las relaciones interpersonales es el orgullo. Claro. Es el orgullo. Definitivo. Eso es lo que, bueno, en un matrimonio lo destruye. Así es. En una relación de familiar, de amigos, de hermanos, lo destruye. Es decir, el orgullo es uno de los principales factores que están rompiendo relaciones todos los días. Y Pablo declara y dice: no te creas mejor de lo que realmente eres. No te creas mejor. En otra porción dice, en otra porción de la Biblia dice: considera al otro siempre como mejor, como superior a ti. Es decir, empezar a trabajar la parte del orgullo, de la soberbia, de la altivez, que eso es lo que muchas veces daña nuestras relaciones. Y luego en el versículo 9 dice: no finjan amar a los demás, que es a lo que yo les decía, ¿no? Claro. A veces fingimos amor a los demás cuando realmente no está fluyendo. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. En el versículo 14 dice: bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Dos cosas muy interesantes. No seas tan orgulloso como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Esa está bonita, ¿no? Y no pienses que lo sabes todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas y hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y es interesante en la porción anterior que leíste, la de Corintios, porque Pablo les decía
que había celos y enojos entre ellos, y dice que vivían bajo la naturaleza pecaminosa. Entonces lo que yo entiendo ahí es que los celos y los enojos y las discusiones también son pecado. Claro. Y a veces no los llamamos así. A veces catalogamos la mentira, robar, eso sí es pecado. Pero tener discusiones con la gente de mi casa, eso no es pecado. O no llevarme bien con alguien, eso no es pecado. Pero según la Biblia sí es pecado también. Así es. Sí, porque es vivir bajo el dominio de una naturaleza pecaminosa. Entonces a veces tendemos a criticar o a señalar a alguien que vive en pecado porque está viviendo en unión libre, o porque engaña a su esposa, o porque está en alcoholismo, y los catalogamos como que viven en pecado. Pero yo, aunque esté de la greña con mi esposo, yo no estoy en pecado. Y también estoy en pecado, también es pecado, ¿verdad? Así es. Juan 13, 1 a 5. Yo estaba pensando en esto esta tarde. Cómo Jesús terminó su ministerio con sus discípulos. Y Él está con ellos en la última cena, celebrando la Pascua. Y leímos estas escrituras. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es muy interesante entender que con este último tiempo que Jesús está con sus discípulos, Él comienza a demostrar a ellos el ejemplo de ser un siervo a todos. No un siervo llevando vasos de vino, pero de ser un siervo haciendo la cosa lo más humilde en una casa, lavando los pies de personas. Porque Él sabía que Él iba a dar a sus discípulos su ministerio. Y también Dios iba a respaldarlos con poder, dones del Espíritu Santo, milagros, todo. Pero Él entendió el peligro de orgullo. Así es. Y conocía la tendencia de sus discípulos. Exactamente. Y él escuchó a sus discípulos batallando. Sí. ¿Quién es soy el mejor? Sí. No, soy el mejor. Yo voy a estar sentado a su A la diestra y con broncas y todo. Entonces Jesús está mostrando la forma de ser humilde en la casa. Y Él continuó con versículos 33 hasta 35, el mismo capítulo. Dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces, obviamente, todos los cristianos dicen sí. Soy llamado a amar otras personas, pero en mi manera. No en la manera de Jesucristo, que dio su vida. Claro. Que Él llevó su cruz, muriendo, dando su vida para sus discípulos, para nuestras esposas, hijos, vecinos y miembros, hermanos en la iglesia. Es otra clase de amor. Claro. Y para tener un testimonio al mundo, tenemos que tener un amor bien diferente que un amor yo primero. Sí. Sí, yo creo que la parte de lo que se está mencionando del orgullo, que es clave para tener una relación sana, es entender esa parte que muchas veces está afectando y bloqueando. Pero hay una situación en el ser humano que siempre justifica ese orgullo, ¿no? Es decir, es que así soy yo. Lejos de reconocer alguna falta, o lejos de reconocer una debilidad, o lejos de reconocer un error
o algo que se hizo mal, nos justificamos, decir, pues es que así soy yo. Y me gustó una frase que leía y dice, no seas tú mismo, y pareciera algo contradictorio a lo que estamos diciendo. Dice, no seas tú mismo, sé la mejor versión de ti. Y eso me gustó mucho, porque ciertamente tendremos errores, tendremos un carácter quizás fuerte, una forma de ser X, y dice, no seas tú mismo, no te veas como así soy y qué, sino sé lo mejor, la mejor versión de ti. Y esto va a desarrollar un equilibrio integral, un dominio propio, y sobre todo ser auténtico, y ser nosotros mismos, es decir, la versión de decir, es que yo soy así. Y el ser auténtico no significa explotar cuando nos sentimos enojados o frustrados, o decir lo primero que se nos viene a la mente cuando estamos en una situación allí tensa, ¿no? Sin reflexionar lo que estamos diciendo. Y sobre todo que en algún momento no cargamos las consecuencias de la expresión, del comportamiento que tenemos, y eso daña mucho la relación interpersonal. A veces tienes una buena amistad, un buen compañerismo con alguien, y surge algún detalle, alguna cosa, y explotas, ¿no? Explotas, dices, hablas, dañas, lastimas, afectas. No hay un dominio propio de ese carácter, ¿verdad? Y tenemos muchas veces ese comportamiento infantil, inmaduro, que daña una buena relación. Bueno, tiene mucho que ver con lo que está diciendo, pastor. Tim LaHaye escribió un libro que se llama Temperamentos transformados por el Espíritu, que a final de cuentas cada uno nacemos con un temperamento, que es lo que usted dice, eso soy yo, ¿sí? Pero a final de cuentas el Espíritu Santo quiere venir y moldear ese temperamento, transformarlo, para que inclusive dentro de mi personalidad, dentro de mi forma de ser, yo pueda ser bendición para los demás, porque el Espíritu Santo está moldeando mi temperamento. Sí. Sobre todo es la parte que como cristianos debemos de desarrollar esa congruencia, lo que estamos diciendo. Ciertamente hay una parte humana, carnal, de carácter, de forma de ser, pero por el otro lado está la obra del Espíritu Santo. Por la otra parte es que somos hijos de Dios y que tenemos que dar testimonio de la palabra, de lo que ha sido sembrado en nuestros corazones, y ser congruentes para dar testimonio a aquellos que no conocen a Dios. Yo creo que ahí lo interesante es aprender o entender que finalmente nuestras relaciones forman parte también de nuestra vida espiritual. Claro. Que es lo que muchas veces separamos. Sí. ¿Va? No, en esto no se metan, yo así soy, No. esto es punto y aparte de Dios. No. Yo creo que finalmente, de hecho, el tener relaciones sanas o no, es un resultado de una vida espiritual. Claro, ¿no? claro. O una Porque evidencia. Una evidencia de una vida espiritual. Porque finalmente, somos de determinada forma, tenemos determinado carácter, reaccionamos de diferentes formas, pero finalmente cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida y hay esa apertura, esa transformación, ese cambio en nuestras vidas, nosotros empezamos a fluir a través de la obra del Espíritu Santo, y ese fruto del Espíritu es lo que nos lleva a transformar nuestras relaciones, porque ahora empezamos a vivir en amor, en misericordia, en paz, en bondad, en mansedumbre, en templanza, y no en las reacciones que teníamos antes. Yo creo que aquí el punto es no separar mis relaciones de una vida espiritual, ¿no? Yo decía, creo que la semana pasada les comentaba esto. Nos hemos acostumbrado a no presentarnos delante de Dios con una mentalidad de cambio. Es decir, yo me acerco a Dios, pero quiero seguir siendo como yo soy. Solo quiero adaptar a Dios a mi estilo de vida, ¿no? No me cambien esto, no me quiten esto. Yo quiero seguir siendo como yo soy. Pero cuando venimos al conocimiento de la palabra y hay ese discernimiento, esa revelación de lo que Él es, entonces nuestras relaciones definitivamente se van a ver influidas, o influenciadas más bien. Se van a ver influenciadas nuestras relaciones, más allá de lo que yo sea o no. Así es. No, a mí me llama mucho la atención cómo la palabra nos recalca una y otra vez
sé imitador de Jesús, imita el carácter de Jesús, conoce el carácter de Jesús de tal manera que lo puedas imitar. Pablo lo decía de esa manera: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y eso es interesante. A veces vamos a tener que empezar a hacer cosas por imitación, no, tal vez ni siquiera por un sentir, de decir, bueno, hoy me nació despertar de buenas o hoy me nació ser amable. No, a lo mejor no te nace ser amable, no te nace ser bondadoso, no te nace ser amoroso por tu naturaleza, pero a través de la imitación del carácter de Jesús, eso se empieza a hacer una revelación en nuestro corazón, de tal manera que empezamos a actuar, si quieres tú al principio sí, por una imitación, pero después eso se convierte en una convicción en nuestro corazón. Y es entonces cuando el carácter, el así soy yo, se empieza a transformar. Yo creo, coincido contigo, que no puede ser una justificante. Claro. No puede ser una justificación el hecho de decir así soy yo, sino que finalmente tenemos que buscar la transformación de nuestra mente, como dice la palabra, para que eso sea influenciado a través de eso en nuestras relaciones. Primera carta de Corintios 13 es muy interesante. Dios habló a mí con respecto de estos versículos hace muchos años, versículos 1 a 3. Sí. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que Amén. resuena o Sí. címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hace muchos años yo admiré mucho los líderes, maestros, que tenían una fe tremenda, dones del Espíritu Santo, milagros. Dios los usó para hacer muchas cosas como estaciones de televisión, radio y todo. Pero yo conocí a varios en privado y me asustó para ver la falta de amor que ellos tenían. Wow. Yo vi un orgullo. Ajá. ¿Quién era? Yo soy nadie. Ajá. Y un día Dios me habló diciendo, o reveló a mí estas escrituras explicando si, por ejemplo, en capítulo 13, en vez de leer amor, debemos reponer amor con relaciones. Así es. Porque sin relaciones no tenemos una vida de amor. Amor requiere personas en nuestras vidas. Cabal. Entonces es mucho más fácil tener una estación de radio en vez de amar los trabajadores en la estación. ¿Me entienden? Claro. Entonces vamos a leer estas escrituras, pero reponiendo relaciones personales con amor, ¿ok? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo relaciones humanas, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo relaciones, nada soy. Y si repartiese... Nada soy. Nada, aunque tenemos profecías, aunque tenemos una gran fe, aunque levantamos 100 muertos de las tumbas, ¿ok? Sí. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo relaciones, de nada me sirve. Porque Dios nos da dones del Espíritu para levantar a nosotros mismos o para ministrar a aquellos que están sufriendo. La fe no es para nosotros solamente, es para ser una bendición a la gente. Pero hoy en día tenemos una mente enfocada en cosas espirituales, pero la cosa lo más importante es el amor. Hay 3 en versículo 13 de 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, nuestra primera prioridad debe ser cómo amar a Dios y a aquellos en nuestras vidas en vez de buscar
una profecía más. Sí, Okay. hay algo que mencionabas hace un momento, como Pablo exhortaba a la iglesia en su comportamiento carnal. Y creo que entonces podríamos entender que tener buenas relaciones sanas, interpersonales, depende mucho de nuestra madurez espiritual, porque allí encierra lo que usted está diciendo, encierra lo que has comentado y encierra un aspecto más que tiene que ver con la crítica. Y esto es algo que daña mucho una relación, la crítica. No podemos tener relaciones sanas si estamos criticando, porque eso daña, afecta mucho. La crítica es como un cáncer, y eso daña impresionantemente, porque una crítica está basada en el egoísmo también. Es lo que a mí no me gusta y lo que yo quiero y como debería de ser. Y esa parte hace que rompa una relación, una comunicación, porque si alguien no hace como yo quiero, eso ya no me gusta, o dejo de verlo, de saludarlo o de oírlo, porque lo que él dice o lo que él hace no me gusta. Y entonces es la actitud de decir, es que él debería de hacer esto. Cuando yo critico a alguien es porque le estoy dando a entender que lo que él está haciendo no está bien y que debe de hacerlo de una manera diferente. A mi manera. Exactamente. A Por mi eso digo, manera. ese es el egoísmo implícito en la crítica. O la manera que yo pienso que es la correcta. Exactamente. Porque si lo visualizamos global, lo que para mí me es una crítica o algo que no me gusta, para otro le gusta. Sí, claro. Y no tiene problema. ¿Sí me explico? Entonces está implícito allí el egoísmo. Y yo decía, la crítica es ese cáncer que contamina, porque les pongo un pequeño ejemplo para terminar. Por ejemplo, a mí no me gusta el té que hizo David y le puso 2 sobres y está muy cargado. Pero el de usted lo puso igual, y el de ella lo puso igual, y el de él lo puso igual, y todos son iguales. Pero a mí no me gustó porque tiene 2 sobres. Entonces yo le digo... Y yo siempre le pongo 1. Exactamente. Ese es el ¿no? problema. Y entonces yo le puedo decir, oiga, ¿a poco estaba rico su té? Y usted dice, pues sí. No, yo creo que no. ¿Por qué? Es que me parece, pienso que se le pasó la mano a David. Y yo respondo, yeah. Cierto. No lo había Acuerdo con pensado. Cierto. Creo que sí. Tiene razón. No lo había pensado, pero sí. Pero ahora tengo Ahora la que me lo revelación, dices. ya no vale nada. Exactamente. Sí, pastor, tienes mucha ¿verdad? razón. Y entonces yo digo, Ay, Maggie, David, de Maggie, veras. ¿verdad y tú dices, sí, creo que hasta... Ahora que lo mencionas. Ahora que lo Ahora que lo mencionas, mencionas. tienes toda la razón. Sí, un virus. Y Es eso un se virus. empieza a contagiar. Y entonces usted Es va cierto. con la otra persona y le dice, oye, ¿no te ha preparado David algún té allí? Pues sí. Oye, ¿y cómo lo prepara? ¿No te parece que le pone demasiado? No, y es que el problema es que de boca en boca también se va a ir alterando y modificando, porque oye. al rato va a ser, es que David es un abusivo y es un... No, bueno, sí, es ya. que David es un, ay, se me fue la palabra, que es un exagerado y es un presumido, para que todos vean que tiene tiene mucho dinero, le pone 2 sobres al té. Entonces, bien presumido. ¿Verdad? No, y al rato ¿No? que yo llegue con alguien, ¿te ofrezco un tecito? No, gracias. No, porque... Ahora, el punto es que si yo guardo mi concepto, si yo guardo mi opinión, si yo guardo lo que a lo mejor a mí, pues es así, está bien, ok. Digo, no pasa nada, 2 sobres, no contamino a los demás. Ni a mí mismo. ¿Me explico? O sea, No los contamino, ni yo mismo. Pero ¿qué hace si decimos el opuesto? ajá, exacto, ese es otro Diciendo. punto. David es un buen siervo. Un buen anfitrión. Exactamente. Ajá. Y ella sale diciendo, mi esposo, mi marido es bueno, ¿no es eso? Y entonces Exactamente. contagiamos el amor, contagiamos lo bueno. Exactamente. Entonces esa parte es importante para tener relaciones sanas. Evitemos la crítica, porque lo que en algún momento alguien me puede decir que no está bien, para todos los demás está bien.
Y yo no voy a cambiar, porque, bueno, ya les digo después otro pensamiento que tengo ahí, para no tener más tiempo. Sí, creo que coincido en este aspecto, porque finalmente en nuestro egoísmo, ¿verdad?, humano, conceptualizamos las relaciones interpersonales a lo que yo quiero y a mi forma y a mi manera. Exactamente. Y de hecho hay mucha gente que por eso prefiere no tener contacto con nadie, porque no son como él quiere que sean las relaciones, las personas, la manera de ser, la manera de actuar. Y entonces conceptualizamos una relación con base a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a mi forma de ser, a mis gustos, a mis necesidades, a lo que yo quiero. Si la otra parte está dispuesta a satisfacer mis necesidades, entonces podemos tener una relación. Pero nunca la visualizamos a lo opuesto. O sea, yo quiero relacionarme contigo no por lo que tú puedas hacer por mí. Así es. Ni porque tú vayas a llenar mis expectativas, sino yo quiero llenar las tuyas. Yo quiero relacionarme contigo para ayudarte a ti. Yo quiero relacionarme contigo para amarte a ti, así como tú eres. Claro. Y yo creo que ese es un principio interesante para poder cambiar el sentido de nuestras relaciones. Yo me relaciono contigo no por lo que tú puedas hacer por mí, sino lo que yo estoy dispuesto a darte a ti. Jesús declaraba estas palabras y dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Claro. Un reflejo de un discípulo de Jesús es alguien, bueno, Jesús lo vivió, lo experimentó de esa manera. Él era un hombre que se preocupaba por las demás personas. Él se relacionaba con las personas no por lo que las personas pudieran darle a Jesús, sino por lo que él podía darles a ellos. Así es. Por eso hablaba con los samaritanos, con los ladrones, con los pecadores, con los recaudadores de impuestos, porque él se relacionaba con ellos no esperando algo de ellos, sino consciente de lo que él podía hacer por ellos. Incluso ni porque pudieran ser afines a él. No, claro. Exacto. Porque ese es el punto. Ese es el punto. Tú esperas que alguien sea afín a ti tu egoísmo. Claro. Exactamente. Pero cuando tú te presentas sin ese egoísmo, por el simple hecho de amar, así es, de bendecir, sea como de ayudar, sea, entonces es ese giro de entendimiento de nuestras relaciones, donde yo ya no espero nada del otro, sino al contrario, ¿yo qué te puedo aportar? Ahora, eso ayuda mucho también a evitar malos pensamientos, malas interpretaciones, decepciones. ¿Por qué? Porque yo no estoy esperando nada de él. Claro. Yo no estoy esperando nada de fulano, de sutano. Al contrario, si no me da nada o no obtengo nada de él, no importa. Lo que yo quiero es bendecirlo. Así es. Cuando Jesús vio un samaritano, cuando él vio una prostituta, él no vio carbón, él vio un diamante. Exacto. Un diamante. Por ejemplo, primera carta de Corintios 12, dice 14, 20. 12, 14 al 20. Por favor. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y 21 también. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Yo evalúo cada miembro de mi cuerpo. Claro. Mi dedo, mi codo, mi pierna, mi todo, mi oído, mi nariz. Es igual cuando tenemos el amor de Dios. Vemos cada persona en nuestra familia, en la congregación, que es parte de mi miembro. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. Este miembro tiene valor.
Claro. Tiene valor, tiene dones, tienen algo para enseñarme. Yo quiero aprender de ellos. Y Jesús tenía la habilidad de animar a la gente, a las prostitutas. Así es. Y, por ejemplo, the little short guy in the tree, ¿cómo se llama? Zaqueo. Zaqueo. Tal vez el peor hombre en su ciudad. Y él salió, Jesús fue a su casa para animar, no para condenarle. Claro. Y Lázaro respondió, doy todo de lo tengo que he robado de personas. Entonces, es una manera que el amor de Dios desarma las barreras que la gente tiene. Si vemos el valor de cada persona. Claro. Ver lo mejor en cada persona. Sí, hay algo que, aunado a esto, acerca del egoísmo, me llama mucho la atención porque el egoísmo busca la aprobación de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Nos coloca en una posición muchas veces de fingir lo que no somos, pero el riesgo es que si algunos no está buscando siempre el halago, más bien. El egoísmo busca el halago. Claro. Busca El el reconocimiento, sentirme bien, y entonces si me halagan, yo me siento feliz. Pero si me critican o me rechazan, entonces nos sentimos frustrados. Claro. Esa es una reacción del egoísmo. Y esto nos convierte en personas reactivas a las opiniones ajenas y entonces rechazamos. Es decir, mi egoísmo está esperando que me aplaudan. Pero si no me aplauden, entonces yo me siento mal. Y al sentirme mal, reacciono con una actitud de rechazo. No quiero saber nada de ustedes, no me interesan. Voy a buscar a alguien más con quien sí pueda relacionarme y tener algo bien para que me sigan Alimentando mi ego. mi Claro. ego. Así es. Sí, yo creo que es entender este punto importante, ¿no? Y de hecho es algo que lo vemos en todas las esferas, en todas las tipos de relaciones matrimoniales, con hijos, con familia, con el del trabajo, es decir, todas las diferentes tipos de relaciones que tenemos. Yo creo que es importante que empecemos a cambiar nuestra perspectiva. Si realmente queremos tener relaciones sanas, yo creo que tenemos que empezar a cambiar, a darle un giro a nuestra intención de las relaciones, aún por ejemplo en el matrimonio, ¿no? ¿Cuántos problemas no hay por el simple hecho de es que no me hace, es que no me da, es que no me atiende, es que no es como yo quiero? De hecho, la mayoría de los reclamos son por esa línea. Exactamente. ¿No? ¿Pero por qué? Porque estamos conceptualizando las relaciones a lo que yo quiero en mi egoísmo. Pero ¿y si cambiamos la forma? Si cambiamos el pensamiento, es decir, mira, independientemente de lo que tú puedas hacer o darme a mí, yo puedo hacer para ella, yo quiero darle a ella, aunque no me lo agradezca, aunque no me lo pida, aunque no lo merezca, aunque lo que quieras, yo quiero dar en vez de recibir. La misma palabra no lo enseña, es más bienaventurado dar que recibir, y eso se aplica aún en nuestras relaciones, ¿no? Me llama la atención algunos proverbios justamente de esa forma de ser, y muchos de ellos hablan de lo que tú puedes hacer sin esperar que hagan. Por ejemplo, dice Proverbios 12:20, que tus palabras sean buenas y alegren a quienes te escuchan. No está hablando que sean hacia ti, sino que tú des palabras buenas y alegren a quienes te escuchan. Proverbios 16:21 dice que tus labios sean prudentes. 16:23, que tu hablar sea dulce. Esto es suavidad para el alma y medicina para los huesos. 11:12 dice, no menosprecies con tus palabras a nadie, sé prudente y calla. Capítulo 10:19 dice, no seas de muchas palabras, porque en las muchas palabras no falta pecado, el prudente refrena sus labios. Es decir, son cosas que nos enseña la palabra, en las cuales tú empiezas a alimentar una relación sin esperar a que siempre las relaciones terminen siendo en tu egoísmo, como tú quieres, a mi favor, a tu favor. Ajá. Y sin sentirlo.
Claro. Tenemos que comenzar diciendo cosas positivas en fe. Ajá. No porque, oh, yo siento tanto amor, voy a decir algo positivo. Olvídate. Para cambiar nuestra forma de pensar y actuar, tenemos que comenzar en fe. Ok, voy a notar 3 cosas buenas para decir a mi marido, a mi esposa hoy. Lo haré. Y después de decirlos, tendremos sentimientos de amor. Dice en ese libro que les comentaba de Tim LaHaye, de los temperamentos transformados por el Espíritu, él dice, si no estás cosechando amor, tienes que observar qué semillas estás sembrando. Claro. Porque uno cosecha lo que siembra. Y eso es lo bonito de lo que tú estás diciendo, porque muchos podríamos brincar y decir, ay, entonces ¿qué? Me voy a poner de tapete, ok. Pero aquí lo que tenemos que entender es que así como hablábamos del contagio de la crítica, también el amor se contagia. Entonces, cuando yo siembro amor, eso voy a cosechar. Yo leí una historia en un libro de un hombre que fue capturado durante la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre escocés, era un soldado escocés, y los japoneses lo capturaron durante la Segunda Guerra Mundial y lo llevaron a sus campos de concentración, donde tenían muchos más soldados también capturados. Y dice este hombre que él escribe y él dice que era una jungla esos campos de concentración, donde todos los soldados que habían sido capturados solo veían unos por otros. Dice que se robaban unos a otros, que despojaban de lo que podían a sus compañeros moribundos. Todos estaban moribundos y aún así todos se peleaban a muerte por la comida y era una jungla, era una selva eso. Pero dice que de pronto llegaron 2 nuevos prisioneros en quienes todavía había esperanza y que esos, a diferencia de todos los demás, compartían sus raciones. Dice que se ofrecían como voluntarias para hacer trabajos extras y que limpiaban y curaban las úlceras llagadas de los demás y masajeaban sus piernas y bañaban a sus compañeros, ellos mismos siendo cautivos también. Y entonces que dice este hombre que la bondad de estos nuevos prisioneros era contagiosa. Y entonces unos a otros empezaron a copiar, que es lo que tú hablabas, a imitar ese comportamiento. Y que llegó un momento en que unos a otros se empezaban a ayudar, porque se empezaron a imitar ese comportamiento, y entonces los sacrificios reemplazaron al egoísmo. Y de pronto empezó la adoración y empezaron los estudios bíblicos. Y muchos de los que estaban al borde de la muerte, después de todo esto, se salvaron y lograron sobrevivir. Entonces el amor es contagioso. Así es. La bondad es contagiosa también. Bueno, pues creo que se nos acabó el tiempo. Sí. Así es. Sí, se nos acabó el tiempo y bueno, definitivamente Dios está empujándonos, siempre lo decimos, cada semana lo decimos. Dios nos está empujando para crecer más, para avanzar más, para cuidar a lo mejor esas áreas que nosotros hemos tenido descuidadas por muchos años. Damos por hecho que no son importantes. Pero hoy estuvimos viendo cómo en la Biblia una y otra vez Dios hace énfasis en este tema, y si Dios hace énfasis en él es porque es importante. Y Jesús mismo nos da ejemplo. Él dice que él no vino para ser servido, él vino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces es tiempo. Mira, a mí lo que más me gusta de esto es, Primera de Juan dice que si oramos y pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que tenemos lo que le pedimos. Entonces, si nosotros empezamos a orar y le pedimos a Dios que pueda Él transformar nuestro corazón, que pueda llenarnos de bondad, sabemos que Él escucha esa oración. Podemos pedirle ayuda a Dios también para esto. Podemos pedirle ayuda a Dios para amar a los demás, para ser amables con los demás, y sabemos que Él nos va a ayudar porque está dentro de su voluntad, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan algún comentario final. Yo tengo una cosa que llegó a mi mente, es que cuando decidimos avanzar en amor, Dios va a dar a nosotros proyectos de amor. Él va a decir, ok, tú tienes que enfocar en tu hijo.
Tú tienes que enfocar en la hermana María. Y Él nos da proyectos para desarrollar nuestro amor. Cuando decimos, sí, yo quiero amar a todos sin amar a nadie, tú no has avanzado en nada. Exactamente. Pastor Enrique. Sí, solamente decir que entonces no hay relaciones ideales. Ajá. Ajá. No como hay, los erizos con sus espinas, ¿no? exactamente, no hay relaciones. Porque hay gente que está esperando ser afín o que alguien sea afín conmigo para O que cambien. O que cambien para entonces sean las cosas como pueden ser, para entonces sí tener... No existe relaciones ideales. Existe el aceptarnos cada uno de nosotros como somos para podernos amar, apoyarnos en Cristo. Pastor David. Así es. Pues bueno, yo podría terminar diciéndoles que finalmente, si queremos aprender y empezar a disfrutar de buenas relaciones, pues le eches un vistazo a la Biblia. La Biblia está llena de relaciones interpersonales. De hecho, Dios nos enseña, gran parte de lo que Él nos enseña en la vida es a través de las relaciones interpersonales. La paciencia, la mansedumbre, la templanza, el amor, la misericordia, todo es con base a nuestras relaciones interpersonales. Y solo quiero leerte ahorita, leí este versículo, nunca lo había leído o nunca lo había visto de esta manera. Y mira cómo dice, un consejo más, dice, nunca, en 1 Timoteo 5, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámalo con respeto como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos, y trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. No, pues, resumen, ese fue un resumen. Así Una es. manera muy práctica, un Así consejo es. muy, muy práctico. Amén. Bueno, yo quisiera terminar solamente diciéndote algo que hemos aprendido últimamente, y es: Dios no nos salvó, o Jesucristo no nos salvó para ser felices. Él nos salvó para manifestar su gloria. Amén. Y para manifestar su carácter. Amén. Y cuando hacemos eso, entonces somos felices. Amén. Ok, gracias pastores, Amén. Pastor Juan, Pastor Enrique. Gracias. Gracias, Pastor David. Como siempre, muchísima enseñanza, muchas cosas en las cuales reflexionar, en las cuales meditar y empezar a trabajar. Hoy leímos mucho Romanos 12 y Pablo dice ahí, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. Entonces, si hoy Dios nos está hablando de este tema, entonces seamos diligentes en empezar a trabajar en ello, ¿verdad? Amén. Y bueno, te esperamos. Solo quiero recordarte nuestros horarios de actividades. Los jueves, mañana jueves, te esperamos en nuestro tiempo de oración y de adoración en vivo. Sí, ya sabes que te esperamos por Zoom y por Facebook. Conéctate, envíanos tus peticiones, ora con nosotros. Son unos tiempos fantásticos que estamos teniendo de intercesión, una buena práctica para empezar a trabajar relaciones interpersonales, orar por los demás. Claro. Entonces, conéctate para que empezamos a trabajar en eso, empecemos a pensar un poquito menos en nosotros, un poquito más en los demás y en Cristo. Jueves, 8 de la noche, los domingos nuestros horarios: San Juan 10 y 11:45, Tequisquiapan 11 y 12:45, San Francisco 12 del día, y nuestra transmisión por Facebook a las 10 de la mañana para los que no pueden asistir aún. Muchas gracias por el tiempo que invertiste, porque eso fue una inversión de tiempo la que hiciste esta noche. Amén. Te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Amén. Buenas noches. Dios te bendiga.